Muy buenos días a todas y todos. Buenos días, profesor. Gusto de verlo Buenos después días. de ¿Cómo un están? par de semanitas ya que no nos habíamos visto. Encantado de saludarles. Espero los que hayan podido descansar algo en este receso, los que tuvieron el privilegio de descansar, que lo hayan disfrutado. El resto seguimos trabajando. Hoy día vamos a retomar nuestras actividades. Les recuerdo que que está el nuevo sílabus arriba en la plataforma para que lo puedan revisar con las nuevas fechas ajustadas. El día de hoy vamos a hablar de una corriente que también es súper interesante. Yo le había dicho que era una clase también que nos va a dar luces de varias cositas. Es una nueva modalidad, dado que nos alejamos de lo que veníamos viendo, ¿cierto? De las corrientes de baja frecuencia que veníamos viendo hasta la clase anterior, y ahora nos adentramos derechamente en las corrientes de media frecuencia, donde vamos a ver que también pueden ser terapéuticas, que también tienen varias ventajas, varios beneficios eh, por sobre las otras corrientes que ya habíamos visto. Entonces, es por esta razón que se nos hace súper importante que podamos analizar esta corriente. Y si esto me permite, ahí sí parece, vamos a conversar. Quisiera hacer la primera pregunta, profesor Quinteros. ¿Nos podría hablar de esta brevemente, o sea, sé que ya lo vimos en la clase, pero brevemente sobre esta nueva corrientes de media frecuencia? ¿Por qué se puede ocupar una corriente de 2000 Hz, por ejemplo, para hacer terapia? ¿Y qué efectos tendría en nuestro cuerpo, profesor? Bueno, hay que hacer un poco de historia. Ah, Cerca de los años 90, aproximadamente, el siglo pasado, siglo XX, Nemex, un gran estudioso, experto en medicina física, se le ocurrió que uno de las graves problemáticas que tenía la colocación de corriente y todo este asunto de los TENS y las corrientes de baja frecuencia era la problemática de la resistencia que tiene la piel como ente eléctrico para poder traspasar la corriente hacia el interior, hacia los planos musculares, para los efectos que en ese tiempo se pregonaban con respecto a la colocación de corriente. Las corrientes de baja frecuencia tenían esa dificultad, de, ya que la piel actúa como un gran condensador, o sea, un gran almacenador de cargas eléctricas. Y por lo tanto ofrecían mucha resistencia a esa corriente y eso en cierto modo era una problemática para el paciente. Y los efectos que uno podría tener sobre algunos receptores más internos se veía dificultado por esta acción de resistencia de la piel. Entonces esta resistencia que se llama impedancia capacitiva ofrecía una enorme resistencia. Pero Nemex se dio cuenta que al subir las frecuencias y alrededor de los 4000 Hz, la piel ofrecía la mínima resistencia posible. Es así que de repente se podía decir que podía tener muchos ohms de resistencia, que el ohms es la medida, los ohmios, es la medida de resistencia de la piel. Y por lo tanto, con las corrientes de mediana frecuencia, sideralmente bajaba la resistencia a, a, la, a la corriente, al paso de la corriente. Por lo tanto, se estableció esta relación de frecuencia versus impedancia. Y por lo tanto, ambas son inversamente proporcionales. A mayor frecuencia, menor resistencia de la piel. Y ese, en el fondo, fue lo que se aprovechó. Y en la práctica habitual, se aprovechan estas medianas frecuencias alrededor de las, como dijo usted muy bien, de los 2000 a los 10.000 Hz. Entonces estamos hablando de que si hacemos la división matemática entre las corrientes, vamos a obtener fases entre 200 microsegundos y 50 microsegundos, que es lo que resulta con los 10.000 Hz. O sea,
esa es realmente la parte más importante de esta introducción del concepto de Nemex sobre las medianas frecuencias y la aparición de un efecto que él hizo al cruzar corrientes de mediana frecuencia y establecer en el cruce de las corrientes una interferencia. O sea, nace otro tipo de corriente llamada interferencial al cruzar dos corrientes de mediana frecuencia. Eso es, profesor, sucintamente lo que se puede hablar para decir cuál es el valor de la corriente de mediana frecuencia. O sea, profesor, usted me está diciendo que a partir de dos corrientes de media frecuencia genera una tercera corriente, o sea, tendríamos tres corrientes presentes en el paciente en el caso de la, bueno, en el caso de la aplicación tetrapolar en todo. Así es, eso es lo que usted quiere afirmar, profesor. Exactamente, Nemex se dio cuenta que al cruzar dos corrientes en dos circuitos, circuito 1, circuito 2, de dos corrientes, generaba una corriente interferencial, una interferencia por eso, nacía una interferencia al cruzar dos corrientes, y esta corriente tenía su propia frecuencia, que era la frecuencia de amplitud modulada. Entonces nace el concepto de generar una corriente cuyas características, ¿no es cierto?, lo da la mediana frecuencia, que prácticamente poca resistencia al paso, pero genera una corriente diferente de más baja frecuencia, que era la interferencia. O sea, al cruzar las dos corrientes, él obtenía una tercera corriente llamada corriente interferencial, cuya frecuencia se denomina frecuencia de amplitud modulada. O sea, literalmente, al yo cruzar dos corrientes, genero de mediana frecuencia. de mediana Son dos frecuencia. Por portadores. ejemplo, 4000 le podríamos poner a esta, a la corriente 1, y a la 2 le vamos a poner 4100. ¿Por qué debería haber una diferencia, profesor? ¿O pueden ser iguales? ¿Qué pasa si son iguales? ¿Dos corrientes de 4000 podría ser? No se genera una interferencia, porque las corrientes resuenan y no tienen ningún efecto de resonancia ahí, como puede ser la corriente, esta interferencia. Si las dos tienen la misma frecuencia, no nace ninguna interferencia. Tiene que haber una pequeña interferencia y esa interferencia es la que yo saco al restar ambas corrientes. Si usted le pone 4000 o el circuito 1 a una portadora y a la segunda le pone 4100, voy a generar una interferencia que es la diferencia entre ambas, o sea, 100 Hz. Perfecto. O sea, que usted me está diciendo, profesor, que si yo cruzo dos corrientes de media frecuencia, como en este ejemplo, produzco una tercera corriente que aparece aquí que se denomina AMF y su frecuencia es la diferencia entre la frecuencia portadora 1 y la frecuencia portadora 2. Claro. Así tal cual. ¿Y AMF qué significa, profesor? ¿Por qué AMF? Como ustedes pueden ver ahí en el diagrama que hizo el profesor, tiene una modulación de la amplitud. Se fijan, la amplitud va desde 0, crece y baja. Eso ya forma una unidad llamada bit, beat. Es como un nodo, ¿no es cierto? Eso que dijo el profesor ahí. Y se modula la amplitud desde 0 al máximo y después vuelve a 0 otra vez. Y esa forma es un nodo que se conoce con el nombre de bit, que sería la unidad fundamental de esta frecuencia de amplitud modulada llamada AMF. Entonces, esto es una frecuencia de amplitud modulada. Exactamente. 0 máxima, la que fije usted, y vuelve a 0. Profesor, ¿y cuál es el efecto, y cuál es la gracia de esta cuestión? ¿Cuál es el efecto terapéutico? ¿Y cuál de estas tres corrientes que genero
es la que me realiza un efecto terapéutico en el paciente, porque eso es lo que queremos, ¿cierto? En esta maravillosa unión de cuerpo y alma que tienen las dos portadoras, ¿no es cierto? De este romance nace esta corriente cuyas características es llevar la genética de la frecuencia. Pues la genética de la frecuencia es la fase, lo que ya hemos estado hablando tanto tiempo, ¿no es cierto? Por eso que si la frecuencia es de 4000, usted ya tiene una fase de 125 microsegundos. Momento. ¿Cómo llegó a esa conclusión, profesor? Es la cosa que hemos estado practicando desde que empezamos con esto de la electroanalgesia. Al calcularlo, al dividir la frecuencia por el tiempo es 1000 milisegundos, o sea, vamos, si lo hablamos en microsegundos, sería 1.000.000 de microsegundos. Dividido por la frecuencia, que serían 4000, ¿no es cierto? 1 o 1.000.000 partido por 4000. Eso nos da un periodo de 250 microsegundos, profesor. ¿Cierto? Exactamente. Como es alterno, la corriente es alterna, hay que sacar la fase. Y la fase es la mitad. 125. Ahí está lo que usted decía, profesor. O sea, con 4000 Hz me da una fase de 125 microsegundos y por si mi memoria no me falla, usted en algún momento dijo que con esa duración de fase yo podía estimular a beta. ¿Así? A beta, exactamente. Perfecto. Entonces aquí viene la primera tareita que les daría a todos ustedes jóvenes, porque no es tan fácil de repente, ¿cierto? Uno se puede entrar en los cálculos, entender de repente tanto ser y cosas. Les recomiendo que se hagan ustedes mismos una tablita donde indiquen la frecuencia portadora, el periodo y la duración de fase que le corresponda. ¿Ya? Entre Entonces, los 10.000. partimos en 2000, 2500, vamos a hacer esas dos, ya le voy a decir por qué. Y después vamos de 3000, de 1000 en 1000 hasta los 10.000. ¿Ya? Esa es la primera tareita que les voy a dar. Le aconsejo, o sea, es una tarea para el que quiera la hace, por supuesto, es libre, pero les va a permitir entender y que vayan conociendo algunas de las frecuencias portadoras más comunes y por sus duraciones de fase. Ya le voy a dar yo la primera con una frecuencia de 2000 Hz, que es la mínima frecuencia que yo voy a generar de las corrientes de Steve. Esto me da un periodo de 500 microsegundos y una duración de fase de 250 microsegundos. ¿Ya? Y con una duración de 10.000, y a todo esto, ¿por qué lo hago rápido? Porque es 1 partido 2, y eso es 0,5, y eso es 500, por si acaso, ¿ya? Y con 10.000 me da un periodo de 100 microsegundos y una duración de fase de 50 microsegundos. Les di la frecuencia portadora mínima y la frecuencia portadora máxima. Y fíjense lo que da acá. Fíjense en estas duraciones de fase. Obviamente son inversamente proporcionales. A mayor frecuencia, menor la duración de fase. O sea, la mínima duración de fase que yo puedo obtener con una TIF es 50 microsegundos y la máxima duración de fase que yo puedo tener con la corriente TIF es 250 microsegundos. Entonces ahora vendría la primera pregunta, a ver si se recuerdan de lo que vimos. No se olviden que yo les dije desde la clase 1 con el profesor, les dijimos, el que entiende TENS, entiende electroterapia. Entonces, con 50 microsegundos, ¿qué fibra nerviosa puedo estimular? Me imagino que al unísono en sus casas están gritando muy fuertemente a beta, me imagino, ¿cierto?
Espero que sí lo estén haciendo. Y con 250 microsegundos, que es la máxima duración de fase que yo puedo obtener, ¿qué fibra nerviosa voy a estimular? Nuevamente me imagino que al unísono, muy fuerte en sus respectivas casas, están gritando a alfa. Entonces, ¿para qué podría servir las corrientes TIF? ¿Cuáles serían los objetivos terapéuticos de utilizar las corrientes TIF? Bueno, son dos. En primer lugar, tenemos la analgesia. ¿Ya? ¿A través de qué mecanismo podríamos obtener la analgesia? Como ya lo mencionamos, A beta, o sea, gate control, compuerta a través del mecanismo de compuerta del dolor. Meissner, ¿Ya? estimulación de Meissner y Pacini. Y para estimulación motora, al estimular a alfa, yo puedo obtener corrientes excitomotoras o de fortalecimiento muscular. ¿Ya? O sea, yo puedo utilizar la TIF para fines analgésicos, entendiendo que la analgesia se produce a través de la compuerta del dolor. Y como ya conversamos cuando hablamos del TENS convencional, este es el mecanismo, si bien el mecanismo más tolerable por los pacientes, pero también el menos eficiente en cuanto a la analgesia. Y también podemos utilizar la TIF para fines motores, para fines excitomotores, estimulando la alfa, ¿cierto? Y hacer programas de entrenamiento que lo vamos a ver más adelante también. O sea, alguno estará pensando, pero profe, si me está diciendo que con la TIF, que con la tremenda parafernalia de las corrientes, hago solo estimulación a beta, ¿por qué es mejor que un TENS convencional? Eso sería una muy buena pregunta que un alumno de kinesiología que haya estudiado algo de esto y haya preparado la clase debería haber hecho en el práctico, por ejemplo, cuando nos viéramos. Y resulta que yo le diría, estimado, el TIF 2P, el TIF tetrapolar, el TIF con efectos analgésicos nos va a permitir la opción de generar un TENS convencional, pero como muy bien dijo el profesor, llegar a niveles mucho más profundos, porque no se olviden que estamos metiendo corrientes de media frecuencia, o sea, la piel no pone resistencia. Entonces, estamos metiendo un TENS, es como decir, es un TENS convencional mucho más profundo y mucho más amplio, porque yo para poner la TIF en modo, vamos a partir hablando de la TIF tetrapolar. Hay dos formas de aplicar esta corriente. La TIF 4P, donde yo tengo que considerar 4 electrodos que van puestos en el paciente. Ese es el clásico. Que es la típica, ¿cierto? Donde yo genero, como ya le había mostrado en la figurita, ¿cierto? Genero una corriente, estos dos electrodos en un canal, y estos otros dos electrodos son otro canal, y cada canal genera una corriente de media frecuencia que tiene que ser distinta, ya para generar esta interferencia y producir lo que ya habíamos visto como la AMF. ¿Ya? Y esa AMF tiene la duración de fase de sus portadoras. Y como ya les mencioné, o sea, por ejemplo, para el caso de, vamos a cambiarla solamente para efectos prácticos, si ponemos 5000 Hz, y acá ponemos la otra de 5100 Hz, la fase la obtenemos de la portadora 1, y en este caso, la fase sería, ¿cuánto sería la duración de fase de esta corriente? 100 microsegundos. Un quinto es 0,2, ¿cierto? Y la mitad de 0,2 es 0,1, y si lo pasamos a microsegundos, 100 microsegundos. Y la frecuencia, como ya les mencioné, de esta corriente resultante, esto de la AMF, es la diferencia. O sea, en este caso serían 100 Hz. Y miren acá, y miren esto. ¿A qué se parece? Como ya les mencioné, al TENS convencional. Chuta, perdón.
Y al igual que el TENS convencional, como estamos estimulando la A beta, ¿qué tengo que considerar en relación a la frecuencia? Me imagino que están también gritándola al unísono en sus casas a modo de coro. La modulación de la frecuencia. Si usted está haciendo estimulación de A beta, siempre tiene que considerar la modulación de la frecuencia. Y las máquinas, todos los equipos de fisioterapia, se lo van a permitir, le va a permitir la modulación. Dicho sea de paso, y paréntesis, estoy subiendo todos los videos prácticos, y grabé, profesor, aprovecho de contarle, usted no lo había podido contar, grabé todos los videos con la máquina ENRAF, hicimos toda Qué bueno. la configuración de los parámetros que van a estar arriba en la plataforma. En su caso, muchachos, es solamente para que les sirva de ayuda en cuanto a la configuración del equipo y también para ir entendiendo. O sea, es estrictamente de configuración para que vayan viendo todas las posibilidades que nos generan estas corrientes. Entonces, vuelvo a decir, y cierro paréntesis con esto. Al tener estimulación de beta, tengo que considerar la modulación de la frecuencia. ¿Y qué es lo que hace la máquina? Inteligentemente, obvio, para hacer esta modulación de frecuencia, va variando la portadora 2, ¿ya? Entonces, quiero que entiendan, la portadora 1 me entrega la duración de fase y la portadora 2 me entrega la frecuencia de la AMF y su modulación. ¿Qué significa? Que la máquina, en el tiempo que nosotros determinemos, va a ir cambiando esta frecuencia, o sea, la puede ir cambiando de 5100 y puede ir a 5200. ¿Y cómo la cambia? Con los programas. ¿Se acuerdan los programas que habíamos visto de modulación? Y De recorrido de el frecuencia. recorrido. ¿Dónde está eso? Lo voy a buscar aquí. Pum, 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 pum. Acá. Y volvemos a retomar esto mismo. En este caso de la ENRAF nos sirve estos mismos programas de recorrido de la modulación de la frecuencia. Entonces yo lo configuro en la máquina, el recorrido que corresponda, y me va a dar la opción y la máquina inteligentemente nos va a entregar el parámetro. ¿Ya? No es tan fácil de digerir quizás, porque cierto, profe, nosotros, esta es muy entretenido cuando lo hacemos práctico, cuando lo ven, ponemos los electrodos, hacemos la figura en una espalda, por ejemplo, porque eso es lo que me permite la TIF. Como ya les dije, la TIF 4P es equivalente a un TENS, pero mucho más amplio en la zona que podemos abarcar y mucho más profundo a lo que podemos llegar. O sea, podemos llegar a receptores mucho más profundos en el caso de dolores profundos. Y aquí yo siempre recomiendo, en el caso del lumbago mecánico agudo, aquí está la reina. Aquí está la reina de las corrientes que usted puede utilizar, porque como ya vimos, es A beta, ¿ya? Por lo tanto, sirve para dolores de alta actualidad. O sea, también tenemos que entender las limitaciones de las corrientes, y es la limitación, por supuesto, de esta, vuelvo a decir, A beta, o sea, un TENS convencional. Por lo tanto, nos sirve para dolores de alta actualidad, donde podemos llegar a niveles más profundos y podemos abarcar mucho más área de tratamiento. En el caso, como les digo, aquí la reina, los dolores agudos de espalda, va muy bien el TENS, ¿ya? Entendiendo siempre que es para resolver sintomatología, no estamos resolviendo la causa del problema, solo estamos tratando los síntomas. O sea, en este caso, la TIF evita que, por ejemplo, nos medicamentemos, no estemos tomando medicamentos que nos producen, nos llenan de toxina al cuerpo y además producen gastritis. Entonces, con la TIF evitamos, por ejemplo, el AINES y lo podemos hacer cada 8 horas y vamos a tener los mismos efectos que este último, ¿ya? Entonces, pero como les digo, no es tan fácil de repente de entenderlo. La interferencia acá se produce en el paciente. Yo pongo los 4 electrodos, los tengo que poner cruzados, o sea, verdad que no sé si ven el mouse o no, no se ve el mouse, ¿cierto, profesor? Sí, sí. ¿Se Si ve el se mouse? ve el movimiento de flechita, sí, sí. Ya, entonces acá Sí. tenemos el canal 1
que tiene que cruzarse con el canal 2, porque si yo pongo, por ejemplo, el canal 1 así paralelo, obviamente, si lo pongo así, sería una estupidez y nunca se van a cruzar las corrientes, ¿ya? Así que, o ponerlo así, por ejemplo, tampoco, nunca se van a cruzar la corriente, así que ahí no voy a tener tips. Siempre Tiene que ser una unión hetero. tienen que ir cruzadas, cruzadas. Entonces eso tienen que fijarse muy bien cuando apliquen esta corriente, por favor, porque he visto errores de alumnos de kinesiología de la UDEC poniendo los electrodos no como corresponde. ¿Ya? Tienen que cruzarse. Ese es el método clásico que planteó Nemetz. Exacto. Entonces, esto es lo que tenemos que entender. Miren lo que pasa, pero también la TIF nos pone una dificultad. También nos complica un poquito la vida. Por eso tenemos que, al entenderla bien, la podemos utilizar y podemos generar muy buenos resultados. Pero si no la entiende bien, como cualquier terapia que usted no conozca y quiera aplicar, puede dejar peor a la persona, ¿ya? Entonces, tenemos que entender que la TIF, por ejemplo, produce este efecto y produce esta interferencia y, como bien dice el profesor, esta modulación en un rango específico, y lo voy a hacer a continuación, lo voy a hacer bien amplio, bien grande acá. Entonces voy a poner acá un electrodo, acá otro electrodo, acá otro electrodo y acá. Entonces vamos a cruzar la corriente. C1, C2. Aquí está la corriente 1, la portadora 1, aquí está la portadora 2. ¿Y qué se produce si lo dejamos tal cual como el señor Nemec lo dijo? La interferencia se produce a los... En los 90 grados del cruce de las corrientes. Exacto. O sea, en este caso, como forman los 90 grados la corriente, podríamos decir que a los 45 grados, en rigor, pero como dice el profe, acá se produce la TIF. Siempre me cuesta dibujar ya que este monito de la AMF donde, ¿cierto? Esos nodos. Aumenta esos nodos donde la amplitud va de 0 hasta el máximo que nosotros programemos, ¿cierto? Y vuelve a 0. Esto significa que la modulación está al 100%, ¿ya? Si la modulación está al 100% de la amplitud, yo tengo la AMF. Si no está al 100%, no tengo AMF, ¿ya? Y eso se produce, la modulación al 100%, se produce en rigor a los 45 grados, ¿cierto?, del ángulo que forma este colector. ¿Ya? Aquí hay 90, a los 45 en la mitad, se genera esta modulación al 100%. Si yo me corro hacia una corriente u otra, ya ahora ya la modulación no es del 100% y se va a ver algo así, miren. La profundidad de la modulación es la que se ve alterada. Se ve así, entonces nunca llega a 0, o sea, no se generan estas unidades que bien dijo el profesor del bit. Y esto no es terapéutico, no produce efectos terapéuticos. Esto sí es terapéutico, esto siente el paciente. ¿Ya? Hay que recordar, profesor, un alcance. Dele. Hay que recordar que la máxima acción analgésica se debe a la estimulación de los corpúsculos de Meissner. Por lo tanto, la forma de estimular al Meissner es que no se acomoden. Y esta modulación de la amplitud produce eso. La pérdida de la acomodación para así no entrar en lo que sería no cerrar la compuerta durante toda la sesión que tenemos. Por eso que esta estrategia, junto con lo que usted reveló antes respecto a la modulación de las frecuencias, también agrega la modulación de la amplitud como una forma de impedir que se acomoden los Meissner, y así tener la compuerta cerrada y producir los efectos analgésicos, que es lo que uno busca. Eso es. Exacto. Entonces, como bien dijo, y como señalaba,
este efecto de la modulación al 100%, si dejamos la máquina normal, tal cual como y lo mostró Nevex, nos genera este efecto. O sea, aquí tengo AMF, no la voy a dibujar porque me cuesta, entonces por eso se hace esta hoja de trébol que representa la AMF. Aquí tengo AMF al 100, aquí tengo AMF al 100 y aquí tengo AMF al 100. Entonces ustedes dirán, ah, pero profe, o sea, significa que si yo pongo estos electrodos en la espalda, tengo que hacer esta imagen gráfica en esa espalda y ver dónde está la modulación al 100%. Porque, por ejemplo, si yo tengo el dolor, no tengo más, si tengo más colores, ¿cómo era que? Ahí está el color. Entonces, por ejemplo, si resulta que tengo el dolor aquí, voy a anotarlo cerca de un electrodo, si tengo el dolor ahí, por ejemplo, ahí no tengo AMF, así que no tengo efecto analgésico, ¿ya? Tengo que preocuparme que el dolor esté en la zona donde está la AMF, si no, no tengo el efecto analgésico. Ahora, las máquinas actuales me permiten una variedad de modificaciones donde yo puedo abarcar mucho más zonas. Por ejemplo, de hecho, yo puedo focalizar la AMF en una zona específica. Y yo puedo decirle a la máquina, mira, por ejemplo, mi segmento que voy a tratar es un brazo. Horrible el brazo. Perdón los dibujos. Mi segmento que voy a tratar un brazo. Entonces, obviamente, no es la idea poner, o sea, si yo Hay que tener pongo mucha imaginación, profesor. yo pongo electrodo de esta forma, ¿en qué sentido me gustaría que se enfocara la AMF? ¿Ya? O sea, por ejemplo, yo tengo acá la portadora, ¿cierto? ¿En qué sentido me gustaría? No me interesa que la AMF quede aquí, ¿por cierto? Sería medio leso que la AMF quede ahí nomás. Entonces, yo puedo hacer a través de la technology, vamos a cambiar el colorcito ahora, vamos a cambiarlo a verde, que la AMF se concentre, que este trébol, esta hojita del trébol, yo las puedo ir moviendo para que se concentren de forma longitudinal en una zona específica. Eso es lo que se consigue y se denomina vector manual. ¿Ya? Yo puedo mover el vector. El concepto de vector. Estamos hablando del vector. Yo puedo mover el vector. Bueno, esto es lo que se considera el vector clásico. Aquí, si yo lo muevo, yo lo puedo mover en una zona específica, yo hago el vector manual. ¿Ya? También tengo la otra opción de, si me ayuda, profesor, el nombre del... No, el vector automático, vector ese. manual, vector isoplanar, vector automático y vector manual y el vector clásico. Ya lo mencioné en lo clásico, entonces el vector vamos a hacer ahí. Mejor no, no, sí tenía razón, porque si no, no van a entender lo otro. El vector automático, yo puedo hacer ahora que estas hojitas del tetrébol, que le vamos a considerar, que representa dónde va la MF, y yo puedo hacer que se muevan. Se escanee eso. Y es como un escáner. Esté haciendo esto todo el rato. Le puede poner uno el tiempo incluso, 10 segundos, 9 segundos, el tiempo que se demora en recorrer y girar el vector. ¿Ya? Quiere ser un alcance, profesor, para los alumnos. Por favor, adelante. Se denomina vector porque si consideramos los electrodos, ahí están en una circunferencia y por lo tanto la circunferencia, lo que se desplaza son los vectores radiales, o sea, partir desde el centro hacia la periferia circular, describiendo un recorrido de esos vectores, un recorrido del radio, ¿no es cierto?, que está ahí, que constituye cada AMF. Entonces ya puedo circunscribir toda la circunferencia en forma automática, desplazando el vector
en forma temporal en 9, 10, 15 segundos, según lo coloque uno en la máquina. Es como un escaneo de la zona circunferencial. Exactamente, como está escribiéndolo ahí. Y el otro vector que nos queda es El isoplanar. Chupalla. El vector, exacto. Entonces, ¿qué es lo que hace el vector isoplanar eléctricamente hablando? Es como que si yo moviera, lo que hace el vector isoplanar, Al es mismo como que tiempo. si yo moviera, exacto, al mismo tiempo, cada una de las hojitas de este trébol, ¿cierto? Pero en su cuadrante que le corresponde. O sea, ¿qué quiere decir? Que este vector está abarcando toda esta zona en un momento determinado, ¿ya? O sea, se genera en toda la zona de tratamiento, genero la MF a través de este cierto movimiento, como que engorda el espacio de la MF y queda así Cubre como todos los impactado. planos, por eso se llama isoplanar. Exacto, en todo el plano de tratamiento. Se va moviendo la hojita, ¿cierto? En su respectivo cuadrante, cada una de ellas al mismo tiempo. Entonces, por eso se genera, y el efecto que produce es que el paciente lo siente en toda la zona al mismo tiempo. En cambio, en el vector automático va girando. Entonces, por ejemplo, este es el vector. Entonces, ¿qué va haciendo? En un momento lo siento acá y después lo siento acá y va cambiando. ¿Ya? Entonces, la percepción es que esto se va, la percepción se va moviendo todo el rato. En cambio, en el isoplanar es como si fuera estático. La percepción del paciente es como si fuera estático en toda la zona de tratamiento. Si me preguntan, mi favorito es el automático. El favorito del profesor es el isoplanar. Pero en Es realidad... cosa de gusto. Bueno, la Exacto. idea, exacta para completar la idea, que es lo principal, es prácticamente volver a lo que habíamos visto en el TENS, que el efecto A beta esté presente permanentemente, porque estimulando a beta, no acomodándose, tenemos emergencia, estamos cerrando la compuerta. Esa es la idea. Así que este método realmente es fundamentalmente, como lo dice el profesor, estimulante de los miners. Por lo tanto, lo que siente el paciente prácticamente cuando se coloca este tipo de cosas así, es como si estuvieran masajeando con un enfleraje suave toda la zona que está con dolor. Evidentemente que eso al paciente le provoca una sensación de sedación y placer que es válido para las circunstancias de los dolores agudos de alta actualidad. Exacto. Entonces, Muy bien dominar dicho. esta técnica y aprovechar la tecnología es fundamentalmente importante hoy día. Si nosotros tenemos esto como tecnología y podemos aliviar al paciente en su sufrimiento, bienvenido sea. Pero se necesita conocimiento. El enemigo principal es la acomodación. Por eso me Así gusta que, por eso a mí me gusta más el automático. Oh, ¿qué pasó? No, no, se dejó de compartir. Yo estoy moviendo acá y y aquí no lo estoy moviendo. Denme un segundo. Porque además el automático nos da esa posibilidad, pues, de evitar aún más la acomodación. Como se está moviendo todo el rato, menos posibilidades de que se acomode. Pero como dijo el profesor, esto es a gusto del cliente. Usted puede elegir cualquiera de los vectores sí, pues dependiendo el del otro caso es que corresponda. como, en el otro es un hormigueo intenso, importante también para la estimulación a beta. Yo no soy tan delicadito, yo prefiero que se sienta bien el estímulo de modo de cerrar la compuerta. Así que es cuestión de gusto y lógicamente la estrategia no es que uno diga yo voy a siempre estar con esto. Puede en un momento determinado, de hecho a mí me encanta con pacientes que están en la parte aguda el automático, cuando están en una situación de dolor agudo bastante actualizado, ocurrió dentro del momento, o un paciente muy angustiado, esto de que le pasen la mano suavemente, el nanay antiguo que decíamos, es efectivo aquí, con este tipo de terapia. Entonces, vector y modulación de frecuencia, importantísimo a la hora de impedir la acomodación
cosa que ocurre frecuentemente con los TENS portátiles. Si yo tengo un TEN portátil, señores, si se acomoda al paciente por N cantidad de circunstancias y usted no está atento a la acomodación, es decir, te están perdiendo el tiempo, no están haciendo compuerta. Por favor, que a lo mejor lo más productivo de este paso, a través del conocimiento de esto, sea ese. Cerremos la compuerta, pero que se manifieste, que no se acomode el paciente. Pecado que cometen muchos kinesiólogos al dejar sus pacientes acomodados ahí durante 40 o 30 minutos. Lo que suena a olor a no hacer nada, ya estafa. Están pagando por algo que no se hace. Exactamente. Exacto. Bueno, y para ver, hoy día nos vamos a enfocar en la 4P, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando veamos las corrientes excitomotoras, vamos a hablar derechamente de la TIF 2P, que es la otra modalidad donde no aplica lo que hemos conversado acá, pero tiene una ventaja, pero súper positiva, que también la transforma en mi favorita para la estimulación motora. Pero ya vamos a hablar de eso más adelante. Sí, en la clase, perdón, profesor, en la clase que está en YouTube, que fue subida, se habla de esta cosa de que el cruce aquí que hemos descrito con el profesor se produce en el paciente, con los 4 electrodos. Pero en el caso de la 2P, por eso se usan 2 polos, 2P. Y el cruce de las corrientes se hace dentro de la máquina. O sea, yo lo que salgo a producción es la MF solamente. En el caso de la 2P es solamente la AMF la que voy a usar. Y la produzco en la máquina, no en el paciente, como en este caso que hemos descrito hoy día. Va, me equivoqué, este no va. ¿Cuáles son los parámetros que yo debo configurar? A ver si mi memoria no me falla. Por la izquierda teníamos el bit, ya, no, si mi memoria no me falla. Tenemos que configurar en primer lugar la frecuencia portadora, ¿ya? En todas las máquinas de electroterapia, al menos todas las que conozco yo, les va a aparecer, estos son los parámetros a configurar. Por eso ustedes tienen que entender muchas cosas. Primero, le va a pedir la frecuencia portadora y va a aparecer así nomás, a secas. Entonces usted va a entender qué es la frecuencia portadora 1. Y como ya les dije, la frecuencia portadora 1 es la que nos da la duración de fase. Entonces la máquina... La genética de la portadora. Exacto. La máquina no le va a pedir la duración de fase, porque usted al poner la portadora 1, la máquina sabe que usted sabe a qué duración de fase le corresponde, ¿ya? Lo otro que usted va a configurar en los equipos de electroterapia es la frecuencia de la AMF. Directamente, o sea, las máquinas convencionales no le piden que usted ponga la frecuencia portadora 2, ¿ya? Entonces, usted tiene que, voy a ponerle aquí, a saber, ¿qué tiene que saber alta usted? Frecuencia del TENS. ¿Qué tiene que saber usted cuando pone estos parámetros? Obviamente, al poner la frecuencia portadora 1, usted tiene que saber la duración de fase que quiere, ¿ya? Al poner la frecuencia de la AMF, usted le está diciendo a la máquina cuál va a ser la frecuencia de la portadora 2, ¿ya? Y también con ello, tiene obligadamente que modular la frecuencia, como bien dijo el profesor, porque es a beta, sí o sí se modula, aquí no se cuestiona. Si usted no modula, váyase para la casa, apague la máquina y dígale al paciente que se vaya a poner ahí un guatero o se tome un analgésico porque no está haciendo nada, ¿ya? Lo otro que usted tiene que elegir es el vector que ya hemos mencionado, dependiendo de la zona de tratamiento, dependiendo de su objetivo y por supuesto el tiempo de tratamiento, ¿ya? Entonces, cuando yo configuro la TIF, yo tengo que saber varias cosas de base. Entonces, por eso es súper importante. No sé qué otro parámetro, profesor, voy a echar una medida. No, yo diría que en el fondo... me puede haber pasado algo. Sí, yo diría que en el fondo esto es lo más relevante. En cuanto a tiempos, tengo que pensar lo siguiente. En el fondo es que toda la tecnología TENS, todo lo que aprendimos antes, se proyecta en esta corriente.
Por lo tanto, el conocimiento del TENS convencional, sobre todo, es esencial para poder modular la frecuencia, modular las portadoras y cuál es la finalidad. En cuanto al tiempo de tratamiento, es lo mismo que utilizábamos para el TENS convencional, ¿no es cierto? Puede tener los 30, 40 minutos, entendiendo que estas corrientes no tienen efectos galvánicos. Al ser alternas, y con esa frecuencia no hay efecto galvánico, por lo tanto, no debo temer que el paciente se vaya a quemar eléctricamente, porque no es así. Y yo puedo hacer estas aplicaciones 2 o 3 veces al día si quiero. ¿Ya? Si tiene usted la facultad o tiene la propiedad de poder hacerlo, fantástico. Va a tener un paciente contento y muy agradecido. Eso, en el fondo, no se nos queda otra cosa. Eso yo creo que ha sido en general todo. Vector, Sí. entonces, modulación de frecuencia y conocimiento del TEN convencional. Y el recorrido. Y en el caso de la modulación, ¿cierto? Entender también cuál va a ser el recorrido de la modulación. Si va a usar 1 a 1, 6 a 6, 12 a 12, etcétera. ¿Ya? Todo lo que respecta al recorrido de frecuencia, que era justamente la estrategia para impedir la acomodación de la A beta. Profesor, si hay alguna consulta, jóvenes, ahora es cuando, nos quedan 3 minutos para resolver alguna de las dudas que tengan. ¿No hay dudas? Si quieren activar sus micrófonos, también lo pueden hacer. Si no, si no hay dudas, o hay muchas dudas y hay que estudiar más, no sé, puede ser también el caso. Les dejo ahí. Yo les digo que suban al canal a mi canal de YouTube, y ahí están las clases, está bastante latamente explicado ahí. De repente, a lo mejor es un poco largo, pero está bien explicado. Con monitos, con sus respectivas gráficos, ahí está. Súper. Estamos entonces, profesor. Años de experiencia esta cosa. Sí, exacto. Nos vemos en la próxima estimados alumnos, misma hora, mismo canal, en la próxima semana. Que todos estén muy bien, que tengan buen resto de semana. Ánimo con todo lo que se viene. Gracias totales. Chao, chao. Profesor, ¿hay reunión hoy día? Exacto, ahora. Ya. Nos cambiamos para el otro lado. Un abrazo grande a todos y nos vemos. Chao, chao.